Bai, a ber, zenbat egon ga, entretan, bueno, Iñaki ez? Ba, geratu die kanpoen Esteban Burgos eta Charles, eta Iban. Iban ez dago nino, Eta Robert Correa eta Iban hon nioek ez dauz, baina besti bai. Zeudenetatik ondo, Charles Eta Esteban. Bueno, Valladolidera. Lehen zuk esaten zenuen, hau bai da gure liga. Bai, holanda ez. A ber, ligan dano gauz, baina hone partiduak esaten da ez, 3 puntu baino gehiago diela ez. Osea, azkenen galtzen bozu, eurek joan die, zu hor geratzen za, gero etxien jugatu bier, beti derrigorrez, puntuen bile, eta bueno, bai, nipentzot, bueno, eurek ikustuzu zeuren partiduk eta zatozu, jode, zelan, zer deke, nipentzot, garrantzitsuen aurrena da tranquilidadie, ez, baloi mobitzen dabe, tranquil, ez die urdurik ipintien, ikusi izan pasadan aztien atletizen kontra Samamesen, pentsetan zan bat eta hutzaz galdungo da biela, baina hor dauz, ez? Eta gero, bueno, suerta purtxo bataz, enpata hoia bien, ez? Baina euredik ez zeo zer, ez dala erreza irebaztia eurei. Hori izatera ninduan, 11 puntu dauzka, zuen baino bi gehiago, baina jokua ikusita demoraldi politia egiten ari dira. Bai, a ber, ez die fenomeno batzuk, ez die eskarrak, ez da gizu, a ber, baina dekezio zer talde bezala. Gainera, erdikanpuen, bai, Michel bai, baina gero Michel az jokatzea benak, ero Alcaraz, ero San Emeterio, desinote dauz, sartzen da Joaquin, atzela izin dana, eta ondo jen dau, ez? Aurrien dauz Sandro eta Guardiola sartzen daunal, eta ondo dau, ez? Horbaitik, nipentzot, ez dago aldatzen larrei taldie, baina aldatzen da bena ondo jen dau, ez? Eta horrek nipentzot meritu edala taldiena, entrenadoriena, apurtxo bat danena, ez? A ber, ondo gonga, gero Barcelonan kontra pasauzana, eta ez atozu, joder, zergaitik emozkue, 3 eta utz galdu, zergaitik eiozkue hainbeste, eurek kaino ondo egon ziren guk txartu egon ginen, hori dudie beti deko zu, ez? Eta, bueno, oin beste partio desberdin bat da, ez? Gu horren kontra jungoa eta partio erabaztera jungoa, baina jakin je euren seriotasun eta euren tranquilidadiaz, pentseto ondo gauzela, baina, bueno, bizer ikusiko gu, ez? Bihar ikusiko da, baina zenbaki esate dute, etxean dauzkala zailtasun handienak Valladolidek. Bai, egize, ez? Kanpoen puntu asko eta dauz, ez? Eta zelai txarretan, ez? Egize da, baina, bueno, bebai esatzen da hori, eta gero igual irabaztotzu, ez? Eta nik pentsot ez dala aldatzen asko euren futbola etxien jokatu ero kanpoan jokatu, ez? Eta azkenien, bueno, igual batzutan etxien leku gutxi hau dekozu, espazio gutxi hau, zuk erun biozu beti jokuen hoxe eraberie, eta kanpoen, bueno, igual espazio gehiago dekozu, tranquilidade dauz jokatuzu baloie, eta igual horregatik hobeto dauz kanpoen, ez? Baina, bueno, ni bentsot berdin jokatzen da biela etxien eta kanpoen. Zuentzat ere garrantzitsua behin duzia etxetik kanpo garaipon bat eskuratzea, ez da? Zati, ligan puntu bakoitzak gurrea balio du. Bai, gran da, ez? Azkenien, normalien, guk eta beste talde mordo batzuk, etxien eixen bidie gogorrak eta fuertik eta etxien eta erabidabe puntuek, ez? Baina, lantzien behin, partido bat irabaztie kanpoen, hoxe arnazi mototzu, ez? Ez bestelan, ez tozu galdu itxozu, ez tozu irabazen, eta datorren partioen etxien ja obligazioekin juten za, ez? Eta, bueno, bai, egize da,
ni pentsot talde parejatu gaiela eurek eta guk, eta bueno, hor, aber dekogun, hoxe, aukeraik partidu irabazteko, ez? Ni pentsot aukerak egingo guzela, gero asmatuen bida, baina aukerak etxe badie, normalien, gero, ez dakit, lehenengo partiduen, bigarren partiduen irabaziko da. Zurtzi egunetan 3 partidu. Bai, bebai. Zure ere kontutan hartu alko ez? Bebai, egize da, ez? Lehenengo partidureko, soiez, deko zuzenaz eta zure pentsamentuaz, bai, gero zelan rekupetazun, lehenengo bigarrenera denpori edau, rekuperatako eta entrenetako, ja bigarrenetik hirugarrenera ja gutxi hau dago, ez? Baina, bueno, lehenengo partidue, bakarrik honaz partiduaz pentsamentu da, ez? Gero bigarren eta hirugarrena helduko die. Oso talde horrekatuak zarete, detaileetan erabaki daiteke biharko partidua. Bai, ez? Azkenien, hor agertzen die estadistikak, ez? Posesinue, tiros, agol, mordo bat, ez? Eta gero, zeinek ebazten dau, zeinek sartzen da gola, zeinek botausuz 15 bider porteitxara, 10 jundi kanpora, eta 5 porteri geratzen dauz. Kontraditxuk, botaten dauz 5 bider, sartzen da bat, eta jazta, ez? Horregaitik, estadistikan ipentzeto futbolien importantize gitxidekiela, ez? Eta, nik beti esatotzet, ez? Tiruk aukitxoen dugunien, evoluzioak egin dugunien esan, porteixi asmatu, ez? Kanpora joten bada, ja ez da beste bigarren aukereik, ez? Eta asmatzen bozu, porterun erru egon alda, retxaze bat egon alda, goza asko egon aldi, ez? ¿Cómo ya el equipo del partido de mañana, físicamente, mentalmente, cómo estáis? A ver, yo creo que estábamos bien hasta jugar contra el Barcelona. Y el partido del Barcelona nos puede generar dudas porque dices, nos han ganado bien. ¿Y por qué nos ganan tan bien? ¿Porque ellos han estado muy bien o porque nosotros hemos concedido cosas que hasta entonces no habíamos concedido? Pues me imagino que mañana veremos, ¿no? Yo creo que estamos bien, sabiendo que estamos pues en una posición necesitados de puntos como otros bastantes equipos. Pero la mentalidad también la veremos ahí, ¿no? Contra un equipo como nosotros que pelea por mantener la categoría, en esos partidos son cuando hay que ser fuertes mentalmente. ¿Y qué esperas del rival? ¿Te preocupa más el bloque, las individualidades? El bloque, sobre todo, hemos comentado, ¿no? Que no son de los que cambian demasiado, pero lo que cambian no notan mucho las diferencias, ¿no? Y medio campo han cambiado, el acompañante de Michel, pues por lesiones, por lo que sea, y juega uno, juega otro y están jugando parecido. Arriba también, con la lesión de Sandro, ha entrado Unal, que empezó jugando al principio, luego salió y tampoco lo notan. Entonces yo creo que es un equipo que el fuerte es el bloque, que el fuerte es el no ponerse nerviosos, el jugar al mismo ritmo siempre, si van perdiendo el partido no van todos para arriba, sino que siguen jugando a lo que juegan antes de ir perdiendo, y yo creo que eso les da la fortaleza que tienen. A vosotros os está costando ganar fuera, ellos también en casa no son el equipo sólido que también, por ejemplo, decías, ¿no? Lo que tienen Sanmames, que son. Con esos condicionantes previos, ¿qué tipo de partido esperas? Pues no sé, el año pasado, por ejemplo, empatamos, ¿no? Con ellos allí. Creo que estuvimos bien, pero te cuesta hacer gol, te cuesta hacer ocasiones de gol, porque ellos tampoco son un equipo que, jugando en casa, vayan a perder los papeles, ¿no? Entonces, no es fácil ganarles. Para ellos también será difícil ganar, ¿no? Pero porque al final, juegas fuera, juegas en casa. A veces la diferencia no está en ti, sino en el rival, ¿no? Cuando vamos fuera, normalmente, aunque jugamos con el mismo equipo, la mentalidad del jugador es más reservada, ¿no? Y eso hace que el que tiene que dar la cara más es el que juega en casa. A veces eso igual puede complicar, ¿no? A equipos como el Eibar, como el Valladolid, el tener que dar la cara, el tener que ir hacia adelante y el otro te está esperando, ¿no? Y en ese sentido creo que quizás la diferencia pueda estar ahí, más que en el juego del Valladolid en casa o fuera. En nivel personal, ¿qué supone para ti ir a Valladolid? Allí viviste un ascenso, luego años muy buenos en primera división, también la salida del club. ¿Qué
para Sí. venir allí a esa casa. Pero allí sobre todo cuento más cosas buenas que malas, muchas más, muchas más. O sea, hay otros que igual es al revés, pero ahí no. Valladolid tuvimos 4 temporadas, en la cuarta no terminamos, pero todo fue a pedir de boca. La verdad es que siempre dejas gente con la que tienes muy buena relación y el ir allí, pues a mí me gusta, pues porque yo estoy a gusto y yo creo que también el trato que me genera en ella la gente, pues el público, el club, normalmente es bueno, ¿no? Y entonces es agradable ir a Valladolid. Pues Luis, todos los equipos de la liga son vuestra liga, pero este tipo de rival directo, siempre tiene un plus. Sí, es verdad. Al final somos 20 equipos y puedes ganar en cualquier lado, pero sabes que la pelea al final de la temporada, aunque le puedes ganar a un grande, la pelea al final de la temporada es con los 10 o 12 equipos que están de mitad de campo, pues sabemos quiénes son, ¿no? Y pues yo creo que el objetivo de ellos es el mismo que el nuestro, es librar la categoría, el mantenerse un año más en primera y fortalecerse en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de ganar, de sacar 3 puntos, de sobrepasarles en la clasificación. Y aún haciendo eso, pues tendríamos que seguir peleando, ¿no? Día a día. Y sabiendo que es un rival pues directo, pues como otros muchos, ¿eh? No, que no piensen ellos que es un rival directo y somos 4. Yo creo que somos muchos, 12 por ahí. En estos partidos es importante lo que tú sumas, pero también lo que deja de sumar el rival. Sí, porque muchas veces dicen el empate no sirve para nada, ¿no? Un punto, hombre, no sirve, pues es un punto más. No sé si te ayudará, ¿no?, en la clasificación, pero el rival también suma un punto. Vas a por la victoria olvidándote de lo que dejas atrás y te ganan y ya son 3 puntos de diferencia, lo que te saca ese rival y a ver lo que pasa en toda la jornada, ¿no? Si es verdad que no vamos a ir a empatar, pero según cómo vaya el partido igual el empate es bueno. En 8 días 3 partidos, eso supongo que también te dará algún quebradero de cabeza. No ahora, porque bueno, creo que tenemos tiempo suficiente del primero al segundo partido para poder recuperar a la gente, descansar. Si es verdad que si tienes golpes o pequeñas lesiones, menos tiempo para recuperar, pero bueno, en el caso de que no pase nada en ese sentido, tienes tiempo para recuperar hasta el jueves. Si es verdad que del segundo al tercer partido ya el tiempo sería menor y sí que empezaremos a pensar también en los jugadores, en cómo están los jugadores, no solo en el rival, ¿no? Pero ahora mismo solo pensamos en nosotros, cómo estamos nosotros y en llevar a los que creemos que están en mejores condiciones y en poner la dirección a los que creemos que nos pueden dar más para ganar el partido. Un par de más. Partido 200 de rival en primera. Ya son No. números importantes y 161 que tengo en el banquillo. Son ya números, no lo voy a decir de equipo totalmente consolidado, pero números importantes. Sí, es verdad, yo creo que ya muchas veces se dice que eres jugador de primera o eres equipo de primera y estás un año y pum, bajas y desapareces del mapa o juegas 10 partidos sustituyendo a otro, juegas 15 minutos cada partido o 3 y no eres jugador de primera división. Yo creo que ahora mismo sí somos un club de primera división que nos podemos igualar a un montón de ellos. La historia es más corta, la nuestra en la categoría. Hay otros muchos que tienen mucho más historia que nosotros, pero están en categorías más bajas, que creerán que deberían de estar en esta categoría, pero creo que eso es, no sé, entre un poco la suerte de que subes a primera cuando el momento de las televisiones está en auge y subes sin deudas, que puedes hacer cosas, ¿no? Porque ha habido otros equipos que han estado en primera, pero por las deudas no han podido manejar todo ese dinero que reciben de las televisiones y han vuelto a bajar, ¿no? En ese sentido, pues el Eibar ha tenido un pelín de suerte en el momento y luego que las cosas yo creo que se están haciendo bastante bien. No te lo por mi parte, hablábamos de un equipo con mucha historia, parte de esa historia se fue antes de ayer con el fallecimiento de Mardar, un hombre sin duda muy importante en lo que estamos viviendo hoy en día aquí. Sí, estuvo 14 años.
Yo le conocí al principio cuando yo jugaba y venía a jugar contra el Eibar, él estaba en la presidencia, luego pues cuando vienes también de entrenador hace 14 años también, siempre ha estado muy ligado al club, nunca se ha ido definitivamente y ha desaparecido, sino que siempre ha estado ahí, ¿no? Ligado al club y ha ayudado dentro de sus posibilidades. Es una pena, ¿no? Espero que lo que haya vivido lo haya vivido de maravilla, ¿no? Que es lo importante. Todos vamos a terminar un poco, no sé cuándo, pues como ha terminado él, pero espero que lo que haya vivido bien y sobre todo, pues fuerza a la familia, a la mujer, a la familia para seguir adelante, ¿no? Y a los amigos, ¿no? El día a día, porque ayer fue el funeral y me imagino que lo notarán, según pasen los días, notarán más, ¿no? La falta de él. Ánimo y fuerza a la familia. ¿Vale? Igual. Bueno.